Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois a sal da terra. Ora, se o sal perder a sua força, com que será ele salgado? Para nada mais sirve, senão para ser lançado fora e calçado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder-se uma cidade situada sobre um monte, como também se não acende uma luz para ser por debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não julgueis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, mas sim completar. Quero vos, com efeito, garantir solenemente que enquanto não passar o céu e a terra, não desaparecerá da lei uma só jota ou um só ápice, sem que tudo seja cumprido. Aquele, pois, que violar um destes mínimos mandamentos, ensinar assim aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, e o que porém os guardar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Claustro de Cristo. Queridos fieles, hoy es un santo tan especial, el querido San Antonio de Lisboa o de Padua. De Lisboa porque él nace en Lisboa, tiene su casa, está la casa natal a un costado de la catedral de Lisboa, está el lugar donde él llegó al mundo, este santazo. Mas hay pocos que saben que él en realidad se llamaba Fernando y no Antonio, y que él había pertenecido a los canónigos regulares. Él viajó a Coimbra a estudiar, y en Coimbra es donde conoce a los 5 mártires, protomártires franciscanos. Bien, pero hoy la Iglesia lo celebra como un santo confesor y doctor de la Iglesia. Doctor quiere decir que su enseñanza ha sido impecable, fue magnífica. Y cuando uno, por ejemplo, visita Padua, a pesar de lo importante que ha sido este santo, por ejemplo, es un santo que no tiene su cuerpo incorrupto, se degradó como cualquier otro, mas lo único que ficó incorrupta fue a su lengua. Y dicen que la lengua ficó incorrupta, a pesar de que es un músculo, pura carne, ficó incorrupta en razón de las alabanzas y de la perfecta teología que ha predicado siempre en sus sermones el querido San Antonio. Mas hay un detalle en la vida de él, tal vez mañana tocamos otros aspectos de su vida, porque es una vida sumamente interesante. ¿Qué es lo que consigue convertir a San Antonio? Alguien dirá, pero si San Antonio no era un pagano, era un hereje, ¿por qué fala de una conversión? Se fala de una conversión cuando a veces, a pesar de uno ser católico, hay algo que impacta en la vida de uno, al punto tal que lo hace como que impulsar una nueva manera de buscar la santidad. Y hay algo sin duda que lo marcó al querido San Antonio, fue el conocer a los 5 franciscanos, los primeros franciscanos que fueron enviados por el mismísimo San Francisco de Asís a pregar a Marruecos, a tierra de moros. Y estos 5 franciscanos, que eran de la región del centro de Italia, más particularmente de Umbría, pasan por Coimbra. Ahí San Antonio los conoce, siendo él clérigo de los canónigos regulares de San Agustín. Y dice que San Antonio quedó tan impresionado de ver a estos 5 hombres
fracos, famélicos, que venían caminando desde tan longe y dirigiéndose prácticamente a un martirio seguro. Que eso fue lo que le hizo pensar en hacerse franciscano. Bien, los franciscanos se embarcan, llegan a Marruecos, y en Marruecos en poco tiempo el rey moro de esa ciudad los manda decapitar, porque les prohíbe primero que preguen, y ellos por supuesto fueron a pregar a Cristo, y bueno, pregando a Cristo dan su vida. Y estos 5 mártires, fue el año 1220, regresan a Coimbra, sus reliquias, sus restos, y es cuando ve llegar a estos 5 que habían dado la vida por Cristo, estos primeros 5 franciscanos que habían dado la vida por Cristo, es que ya San Antonio decide abrazar la vida franciscana. Bien, cuando uno detiene un poco la historia, podríamos pensar, ¿por qué San Francisco mandó a la muerte? Porque era una muerte casi segura a estos 5 primeros franciscanos. ¿Por qué estos 5 primeros franciscanos decidieron largarse a esta empresa que era, repito, una muerte casi prácticamente segura? Y cuando San Francisco se entera de la muerte de esos 5 compañeros que él había enviado, San Francisco dice: al fin tengo 5 verdaderos frailes menores. Y uno podría decir, pero estos 5 frailes no podrían haber ido aún, no sé, a Francia, Alemania, donde no habría tanto problema y hubiesen feito tanta cosa boa, etcétera, etcétera. Piensen vocês, ¿qué sería si esos 5 frailes franciscanos, mártires, no hubiesen ido a Marruecos? ¿Hubiese habido un San Antonio de Padua? Probablemente no. Probablemente no. O sea, la sangre de esos 5 mártires fue la que dio vida a un santazo del nivel de San Antonio de Padua. Entonces, uno solamente considera que aquella frase del Evangelio, si la semente no cae y muere, no da fruto. Esa semente que cayó y murió de los mártires franciscanos dio el fruto, entre otros, seguramente, entre otros, de un San Antonio de Padua. Porque San Antonio se convierte, digamos, entre aspas, al ver el ejemplo de estos franciscanos. Entonces, a veces vemos la vida con ojos demasiado humanos y no vemos lo sobrenatural que está detrás de todas estas cosas. Entonces debemos considerar, pedir, entre otras cosas, aprovechar esta fiesta de San Francisco, de San Antonio, y aprovechar también, podemos invocar, a pesar de que su fiesta, la fiesta de estos 5 mártires es el 16 de enero, pedir a estos 5 mártires la generosidad que ellos tuvieron. Porque hay que ir a Tierra de Moros, hay que ir. No, ellos sabían que no iban a pasar ferias en Marruecos. Y por otra parte, la generosidad que tuvo San Antonio al ver a esto, el ejemplo que movió a estos 5 franciscanos, y la generosidad que él también, porque él de facto quiso ir a Marruecos, va a Marruecos, pero fica muy doente, al final embarca de vuelta y va a parar a Sicilia por una tormenta.
Y en Sicilia llega ahí medio moribundo a un convento también de frailes franciscanos, etc. Y ahí se desarrolla la vida de San Antonio en Italia. En todo caso, tal vez amanhã falamos un poco de eso. Mas pensemos, queridos fiéis, aquella frase de que si el grano de trigo no cae y muere, no da fruto. Entonces, no veamos nunca la muerte como una cosa, como un fin, como un absurdo, como una nada, ¿no? Al contrario, la muerte de un católico siempre tiene que dar fruto. Y el ejemplo de los santos nos lo está marcando. Y es por eso, y digo esto para que aquellos católicos que a veces uno ve demasiado asustados por el riesgo de la muerte, no tomar el riesgo de la muerte. Desde que nacemos estamos con ese riesgo. Entonces, la veamos de un modo más sobrenatural y la veamos que si Dios dispone de morir de una u otra manera, Él sabrá por qué, y solamente pedir al buen Dios que cumplamos generosamente nuestra vocación, con que cumplamos lo que Él es su deseo, simplemente para mejor amarlo y servirlo y así alcanzar la salvación del alma. Ave María Purísima.